Si tienen alguna pregunta, me paran con la 13. Bien, bueno, entonces nos metemos ahí un poquito en la 13 más en detalle. Bien, vamos a empezar entonces el TP de la unidad 17, el sistema nervioso, tanto de técnicos como de odontología. Van a ver que son exactamente las mismas preguntas en esta ocasión, nada más que va a ir cambiando, como siempre, que odontología tiene una opción extra. Entonces, dice, la pregunta 1 decía, teniendo en cuenta el origen embriológico, ¿sí? O sea, el momento cero o el primer momento de desarrollo del cerebro o del encéfalo. El origen embriológico, todas son correctas excepto una, ¿sí? Excepto una. Entonces acá yo tengo que marcar lo que es incorrecto. Por lo tanto, A, el prosencéfalo da origen a diencéfalo, que a su vez da origen al tálamo, correcto. Del mesencéfalo nacen los pedúnculos cerebrales, también es correcto, ¿sí? Que este sería la tercera porción. Después nos decía, del mielencéfalo que origina el cerebelo proviene del romboencéfalo, ¿sí? En esta oración tenemos partes correctas, partes incorrectas, por lo tanto, toda la oración es incorrecta. El mielencéfalo, ¿sí? Sí proviene del romboencéfalo, eso es correcto. Lo que es incorrecto es que el mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo, no al cerebelo. ¿Sí? Eso sería la parte incorrecta de esta oración. Y si el que daba origen al cerebelo era el metencéfalo, que era parte del romboencéfalo. La D, el romboencéfalo, da origen al metencéfalo y a su vez esta, la protuberancia, es correcta y por lo tanto en la opción E para odontología todo es correcto, no sería la que había que marcar porque la C era incorrecta. Vamos a la pregunta 2. Dice, marque lo correcto respecto de la médula espinal. Es decir, voy a tener todas las opciones incorrectas y una va a ser correcta. Dice, la zona de sustancia gris es periférica y la blanca es central. Es incorrecto, ¿sí? Si ustedes se recuerdan el dibujito donde estaba cortada la médula espinal y teníamos como la mariposa en el centro, la mariposa estaba más oscura y lo que lo rodeaba era blanco, ¿sí? Entonces, a esa sería incorrecta, sería al revés. Normalmente se extiende hasta el sacro, en realidad se extiende un poquito más. La C, de ella se evidencian dos raíces anteriores sensitivas y dos raíces posteriores motoras. Incorrecto, es al revés. Las anteriores son motoras y las posteriores son sensitivas. D, en la sustancia gris está la llamada asta anterior, donde se ubican las grandes motoneuronas. Eso es correcto, ¿sí? Motoneuronas serían neuronas motoras grandes, por eso veíamos que la parte anterior estaba más ensanchada, que era donde estaba la parte de las neuronas motoras, ¿sí? Que era la parte más gruesita de la mariposa, si lo pensamos así visualmente. Y, por lo tanto, para odontología pertenecen al sistema nervioso periférico. Incorrecto, porque la médula y todo el encéfalo pertenece al sistema nervioso central. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos entonces. La 3. Respecto del líquido cefalorraquídeo, marque la opción incorrecta. ¿Sí? Nuevamente tengo que buscar lo que está mal. Entonces, es un líquido que circula por los ventrículos, un sistema de cavidades en el interior del encéfalo y la médula espinal, correcto. Lleva nutrientes y linfocitos del sistema inmunitario a diferentes partes del sistema nervioso central, correcto, era una de las funciones que tenía. Circula entre la dura madre y la aracnoides, ¿sí? Esto era la parte incorrecta, porque va a circular entre la aracnoide y la pía madre, ¿sí? Que ese espacio se llamaba subaracnoide, porque se encontraba abajo de la aracnoides. Eso era lo que estaba incorrecto. Después dice, se produce en los plexos coroideos
y en menor proporción en el epéndimo. Es correcto, ¿sí? Acá van a estar las células epidemidarias, que eran las que producían parte de, el líquido cefalorraquídeo. Y en la E todo es correcto, no se podía marcar en odontología porque la C era incorrecta. Si ustedes se acuerdan, bueno, lo decía el texto, pero en el dibujito que teníamos, es donde estaban las capas del cráneo y de las meninges, estaba marcado que estaba en el espacio subaraíneo entre aracnoides y piamaide, el líquido cefalorraquídeo. Después tenemos la pregunta 4, dice. Una persona sufre un accidente en el cual sufre un TEC. TEC significa traumatismo encéfalo-craneano. Es decir, que se produce en esta parte, digamos, encéfalo-craneano significa que es del cráneo y el encéfalo, y después nos dice que ocurre en la base del cráneo, es decir, en esta parte. ¿Sí? Entonces, presenta cambios en la tensión arterial, la respiración y disminución de la frecuencia cardíaca. Lo más probable es que el daño se encuentre podría ser en el cerebelo, ¿sí? Porque el daño donde se produjo podría ser en esa parte, pero si hubiese tenido un daño en el cerebelo, hubiese tenido una dificultad en el movimiento, en la coordinación. Pero acá nos está diciendo que hay un problema en la tensión arterial y la respiración. Entonces, cerebelo queda descartado. Después nos dice en la corteza cerebral, ¿sí? Este quedaría descartado porque la corteza cerebral sería toda esta parte y en esa parte no nos dice que se produjo el daño. Entonces, directamente ya lo cancelo. El bulbo raquídeo, que es lo que se va a encontrar acá, ¿sí? Esa sería la respuesta correcta, porque nos dice que se produce cambios en la tensión arterial, la respiración y la frecuencia cardíaca. Esas eran funciones que regulaba el bulbo raquídeo, ¿sí? Que sería toda esta parte de acá. Después nos menciona que podría ser el hipotálamo, incorrecto, porque el hipotálamo no tiene esas funciones, y además el daño es en la base del cráneo, entonces el hipotálamo no llega a estar afectado. Y después, como última opción, el tálamo. También pasa lo mismo, no tiene funciones sobre estas partes y tampoco llegaría a ser afectado. Entonces, con la descripción de donde se produce el daño, base del cráneo, ya nos queda el A y el C, porque es la base del cráneo, lo único que tengo. Y después tengo que pensar, bueno, el cerebelo son los movimientos, ¿sí? Recordemos como las aves, que les sirve para volar, entonces son los movimientos, la coordinación, y el bulbo raquídeo era toda la parte vital, que me permite la frecuencia, la tensión, la alteración, la respiración, la tensión arterial. Entonces, la correcta era la C. ¿Quedó claro hasta acá? Bien, continuamos entonces. Sí que a veces hago una aclaración, porque ahí me lo preguntaron por privado. El tallo cerebral o tronco cerebral hace referencia a lo mismo, ¿sí? Esta parte inferior del cerebro, del encéfalo. Todo esto lo podemos encontrar como tálamo, como tronco cerebral o como tallo cerebral. Son los dos sinónimos. Vamos a la pregunta 5. Todas las siguientes características anatómicas y funcionales del sistema nervioso simpático son verdaderas excepto. Simpático era el que nos actúa para la huida o la defensa. Emerge de la zona toracolumbar de la médula, perfecto, porque era en la parte del tórax y en la parte lumbar. Sus ganglios están cerca o en el órgano efector, eso es incorrecto. ¿Sí? Estas teníamos ganglios cortitos, o sea, eran las preganglionares, eran cortos, entonces estaban lejos de su órgano efector. Esta es una característica del parasimpático. Su neurotransmisor preganglionar es la acetilcolina, correcta.
Su transmisión postganglionar en la noradrenalina, correcta. Y para odontología, las fibras postganglionares son largas. Correcto, porque las preganglionares eran cortas, entonces las otras debían ser largas. La incorrecta era la B. 6. Dice, ¿cuál de las siguientes es una función del sistema nervioso parasimpático? ¿Sí? El que volvemos al estado basal. Estimular la gluconeogénesis hepática. ¿Sí? Eso es incorrecto, eso es propiamente el simpático. Contracción de la vejiga para la micción, correcto, contraía la vejiga para generar la liberación de orina. Producir la eyaculación del esperma, no, producía solamente la erección, pero el simpático, la liberación del esperma. Aumento de la frecuencia cardíaca sobre las paredes de las aurículas, incorrecto, esto era propio del simpático, del parasimpático no hacía ningún efecto en la frecuencia cardíaca, perdón, en las contracciones. La medriasis, que sería la dilatación de la pupila, era del simpático, no del parasimpático, entonces la correcta era la B. ¿Seguimos? Bien. Sí, profe. Una lesión importante en el cerebelo producirá dificultad en la regulación de la temperatura corporal, eso es incorrecto porque eso lo regulaba el hipotálamo. Trastornos en la coordinación de movimientos, totalmente correcto porque se encargaba de los movimientos y movimientos finos. C, pérdida de la memoria, no, porque no participa en el proceso de la memorización. Trastorno en la sensibilidad táctil, tampoco, porque no era una parte donde recibía los receptores sensoriales. Y disminución en la E de la capacidad intelectual. Incorrecto, porque tampoco estaba involucrado. Sí, solo estaba involucrado en el proceso de los movimientos y movimientos finos. La 8. La 8 es como muy larga la pregunta, ¿sí? Pero que nos da información general, nosotros nos tenemos que concentrar siempre en la pregunta puntual. El resto me ayuda a ubicarme. Entonces, las funciones cognitivas están distribuidas en forma asimétrica en la corteza cerebral y las evidencias han llevado a algunos investigadores a considerar la perspectiva de la lateralización funcional, que establece que los hemisferios cerebrales son funcionalmente diferentes. Eso es perfecto, es información que me dan para ubicar. La pregunta es, ¿en qué tareas se haya especializado el hemisferio cerebral derecho? ¿Sí? Entonces nos dice, detección y procesamiento de relaciones visoespaciales y espaciotemporales, es correcto porque era una integración holística, entonces me ayudaba a ubicarme, toda la parte artística también estaba en esa parte. Pensamiento lógico y analítico secuenciales, propiamente dicho del izquierdo, procesamiento de la información con una forma de operación que es principalmente lineal. Eso es del izquierdo, porque el derecho era una operación holística, que era la que integraba. Funciones como permitir realizar cálculos de reconocimiento de rostro y lenguajes, eso es todo del izquierdo, porque era la parte lingüística y matemática. Y la opción E en odontología, A y B son correctas, es incorrecta porque el B no es correcto. Y como pregunta 9, que acá nos asociaba los lóbulos con las cortezas. Entonces, teniendo en cuenta los distintos lóbulos de la corteza cerebral y su función, marcar la asociación correcta. Sí, la correcta. Entonces, lóbulo occipital me decía que era con la corteza sensorial. Incorrecta. El occipital se ubica con la visual. Lóbulo parietal con la motora. Incorrecta. La parietal era con la sensitiva. Lóbulo frontal con la visual. Incorrecta, era con la corteza motora. Y la que sí era correcta, el lóbulo temporal con la corteza auditiva. Esa era la correcta. Entonces, la opción E, nada es correcto, no se considera. ¿Seguimos? Bueno, cualquier cosa me paran. La pregunta 10 dice, con respecto al sistema nervioso central,
todo lo abajo afirmado es correcto excepto. Vuelvo a buscar lo que está incorrecto. Entonces, en el ser humano se encuentra en su máximo desarrollo evolutivo. Correcto. El cerebelo tiene relación con el mantenimiento de la estabilidad corporal durante la marcha. ¿Sí? Correcto, porque dijimos que estaba relacionado el cerebelo con los movimientos, el movimiento fino, ¿sí? Que a esto también lo podíamos asociar con el vuelo de las aves. C. Al tálamo llegan casi todas las fibras motoras desde la periferia. ¿Sí? Llegan. Acá estaría el error, porque en realidad no van a... Primero, las motoras no van a llegar de la periferia hacia el centro, sino que es al revés, del centro hacia afuera para ejercer alguna acción. Las que van a llegar al tálamo van a ser las fibras sensitivas, porque van a recopilar los sensores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y van a ir hacia el tálamo y de ahí se va a llevar al cerebro si fuera necesaria la información. D. Dice, en la zona bulboprotuberancial se encuentran los centros encargados del control de la respiración y la presión arterial. Correcto, ¿sí? Estábamos en el bulbo raquídeo, que era lo que controlaba esas acciones, que es lo que marcamos en la pregunta 4. Y en la E para odontología decía, una de las funciones de la corteza cerebral es el control de los movimientos voluntarios. También es correcto, ¿sí? En la parte motora va a estar ahí la corteza cerebral, que es la que va a procesar la información y generar los movimientos. La 11. En la hendidura sináptica de las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático se libera dopamina, noradrenalina, acetilcolina sería la correcta, ¿sí? Y la noradrenalina se va a liberar en los proganglionares. Entonces, la opción correcta era la C. Y si estábamos hablando del parasimpático, tanto pre como postganglionares era acetilcolina. Vamos a la 12. ¿Cuál de los siguientes centros nerviosos se hallan relacionados con las funciones básicas, tales como apetito, la sed, la temperatura corporal, el equilibrio hídrico, ¿sí? El impulso sexual también podríamos agregar? El que se encargaba de todo eso era puntualmente el hipotálamo. ¿Sí? Acá bueno, no hay más explicación, pero cada uno tenía una función. El hipotálamo era el encargado de todas esas acciones, que eran como más instintivas o básicas, podríamos decirlas. ¿Dudas hasta acá? De mi parte no, profe. Bien, seguimos entonces. Llegamos a la 13, que es lo que por ahí escribieron que necesitaban trabajarlo un poquito más. Entonces, dice, entre los procesos de los que se encarga el sistema simpático, todo es correcto excepto. Sí, acá me faltó subrayar, pero sería el excepto lo que yo tengo que mirar. Entonces, tengo que mirar qué no hace el sistema simpático. Vamos a ir de abajo hacia arriba. La opción E para odontología, aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es correcto, porque si yo necesito huir, necesito que haya una mayor oxigenación de mi sangre. Contracción de vasos sanguíneos que llegan a los riñones. ¿Qué hago esto? Al contraer los vasos sanguíneos, evito que se empiecen a filtrar y que produzcan orina. ¿Sí? Entonces, cancelo como la producción de orina. C. Inhibe el peristaltismo. Los movimientos peristálticos son los movimientos que produce el esófago. ¿Sí? Una vez que yo trago la comida pasa de la faringe al esófago, ¿sí? Y yo ya no tengo más control de que la comida vaya bajando y llegue hasta el estómago. A eso se llaman movimientos peristálticos, que lo que hace es contraer y dilatar y va permitiendo que pase el alimento. Entonces, como es parte de la digestión o de las funciones vegetativas, ese también se inhibe. ¿Sí? Estos movimientos peristálticos me permiten que que la digestión o que la comida pase aún estando acostado o de cabeza boca abajo.
Siempre y cuando yo hago el proceso de deglutir, que es tragar, ya después mi cuerpo se encarga del resto. B. Contracción del esfínter uretral. ¿Sí? La contracción del esfínter uretral va a hacer que cierro mi uretra o la salida de la uretra, por lo tanto no se produce una micción, no se produce la liberación de la orina. Y después teníamos la glucogenogénesis, ¿sí? Que esto va a ser la obtención de glucosa a través de grandes moléculas. En realidad, lo que va a hacer el sistema simpático va a ser la glucogénesis. De pequeñas moléculas las va a sacar del hígado y la va a liberar al torrente sanguíneo. Eso es el proceso que va a hacer el sistema simpático. Estas funciones las podían obtener del cuadrito que decía cada una de las acciones de los órganos y sistema parasimpático y simpático. Y también en el último cuadrito que decía aclaraciones, que los vimos hoy así muy por arriba para que, porque se nos terminó la clase, que lo tienen en su cuadernillo. Ya les digo bien exactamente qué palabras usaba. Decía algunas aclaraciones respecto a la respuesta del sistema simpático, ¿sí? Que había una lista de acciones, que no me acuerdo quién me preguntó si ocurrían todas en el mismo momento. ¿Quedó claro ahora esta pregunta o sigue generando ruido? Yo tengo una duda, pero es más si tipográfica o... Dice en los dos cuadritos, en el apunte de clase y en el apunte normal, que Sí. estimula la glucogenólisis, no la glucogénesis. ¿Es lo mismo? No, son dos procesos diferentes. ¿Dónde pasó esto? Más estimular. ¿Dónde? En el cuadrito. Claro, en el cuadro que nos muestra lo que va haciendo Sí. cada sistema, dice, hígado, estimula la glucogenólisis para obtener la glucosa circulante. Bien. Exacto. Glucogénesis. Hígado, acá está. Estimula la glucogenólisis para obtener azúcar circulante. Sí, perdón, yo acá me he equivocado. No es glucogénesis, es glucogenólisis. ¿Sí? Está bien, está perfecto ahí la aclaración. Entonces, la respuesta correcta, ¿sí? Sería glucogenólisis. Acá en glucogénesis es el proceso totalmente inverso y lo que hace acá en la glucogenogénesis es formar moléculas de glucosa. Yo en realidad necesito el efecto contrario, necesito romper las moléculas de glucosa que tengo armadas. Perfecto, gracias a vos. Gracias a usted, profe. Al copiarlo lo he copiado mal, pero entonces sería eso. Recordemos, ahora, sí, para que nos sea más fácil, génesis es origen. Entonces sería el origen de glucosa. Y la otra palabra que es glucogenólisis, la lisis, es ruptura. ¿Sí? Entonces, ruptura de glucosa, porque necesito que llegue el azúcar a la sangre, o los nutrientes a la sangre. Entonces sería esa la opción, glucogenólisis. ¿Quedó claro ahora? Sí, profe. Bien, y la última era conceptual, más que todo. De la superficie inferior del encéfalo surgen los nervios craneales, cuya función consiste en enviar mensajes a la cabeza, al cuello y a la mayor parte de los órganos importantes del pecho y del abdomen y en recibirlos desde ellos. ¿Cuántos son? 31 nervios, 31 pares de nervios, 12 nervios o 12 pares de nervios. Ninguna es correcta, no sería correcta porque la correcta serían 12 pares de nervios. Esos serían los, como nos dicen, surgen de los nervios craneales. Entonces, el sistema nervioso periférico tiene 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios de la médula espinales, no me salía la palabra. Entonces, la correcta era 12 pares de nervios. ¿Sí? También nos puede aparecer como pregunta cuántas pares de nervios
tiene o cuántos nervios tiene el sistema nervioso periférico, así en forma general, entonces la respuesta serían 43 pares de nervios. Hasta acá, sí, este es el último del TPE. ¿Alguna consulta, alguna duda del TPE? O de la unidad 16 o 17, que es el examen de mañana. Bien, ahí estoy leyendo el chat. Por lo tanto, entonces, sí, ya no hay más dudas hasta que hemos terminado. Perfecto. Ahí las estoy leyendo. Hemos terminado la clase de hoy. Mañana rinde virtual técnicos, odonto de forma presencial.